bien, seguimos en esta serie de conversaciones de lectores.co en esta edición número 36 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y es un gusto y un honor poder tener hoy en este espacio al general Jorge Luis Vargas, quien conocemos como exdirector de la Policía Nacional, quien además ha tenido más de 30 años de servicio con la institución y al país también, recientemente ex candidato también a la alcaldía de Bogotá y también ahora en esta faceta como escritor. General, bienvenido y gracias por estar en este espacio. Muchas gracias, Tejo. Y a todos los que nos están viendo, saludo muy especial. Bueno, vamos a hablar entonces en estos minutos que tenemos sobre este libro, que es Así fue, que es el primer libro que escribe y que además pues, es una recopilación, digamos, de operativos muy importantes que han sucedido o que sucedieron en el país y en los cuales también estuvo a cargo e involucrado. Sí, este es el primer libro de mi autoría, aunque he participado en varios otros con otros escritores, pero este sí es el propio, contando en los últimos 36, 37 años, cuáles han sido las operaciones que cambiaron la historia del país contra el terrorismo, la guerrilla, contra el narcotráfico, contra la delincuencia común, paramilitares, operaciones internacionales que hicieron que Colombia hoy sea un mejor país. ¿Qué ha sido más una lucha, pues digamos, desde que inició el tema en la policía, digamos, esa carrera en la policía, siempre al servicio de combatir la delincuencia, la guerrilla, el narcotráfico, incluso ¿cómo se llama? La seguridad ciudadana también? Hace un trabajo siempre que ha estado siempre como en el alma, como dentro. Sí, inicié de subteniente a mediados de los 80, haciendo investigaciones contra el paramilitarismo, luego contra el terrorismo, la guerrilla del N-19, las FARC y el EPL y el ELN. Y parte de mi carrera muy importante, entre teniente, capitán y mayor, fue contra el narcotráfico, especialmente cartel de Medellín y cartel de Cali, especialmente contra ellos, contra los capos, con grupos muy especializados. Y en la última etapa, muy de lleno contra las FARC, el ELN, la guerrilla, el narcotráfico y los grupos organizados grandes como Clan del Golfo, Pachencas, Cuchillos, etcétera, y muchos remoquetes de esos, trabajando con muchos delincuentes que tenían asediado a Colombia. Ajá. Y se lograron o murieron en operaciones militares o policiales o fueron capturados en Colombia o extraditados. Operaciones claves que además también como está y como lo menciona también la portada del libro, y así lo dice, el hombre detrás de las operaciones contra Otoniel, el Mono Jojoy, Cuchillo, Raúl Reyes, Fabio Ochoa, Gavilán, el Loco Barrera, Violeta, entre otros también criminales que ha tenido pues este país. Sí, no, es que son demasiados. Estos son algunos, los que están en el libro, porque son los principales, el principal delincuente, en mi opinión, que ha tenido Colombia en su historia, el Mono Jojoy, definitivamente. Es la persona que ha ordenado asesinar a más personas en nuestro país, ha ordenado cometer la mayor cantidad de atentados terroristas en nuestro país, que ordenó secuestrar a la mayor cantidad de personas en nuestro país y que ordenó extorsionar a la mayor cantidad de empresas y personas en Colombia. Como él, yo no creo que haya otro, ni siquiera Pablo Escobar. Otoniel, el principal narcotraficante de este siglo. Toneladas y toneladas de coca, como él mismo lo confesó en Estados Unidos. Pero también está Violeta, que a pesar de que no tiene la misma dimensión de estos delincuentes, es muy importante porque ella es de esa nueva dinámica, de esa nueva faceta que lavan la cara con una supuesta ideología. Colocaron la bomba en el Andino, murió una ciudadana francesa, sí, del ELN, diciendo que no, mentiras, estaba con Pirri, el cabecilla, y decidí contar esa historia porque es esa nueva faceta de delincuentes que engañan a los colombianos y que supuestamente con pseudopolítica quieren cambiar el país. Falsos, narcotráfico detrás del ELN. Tratan de camuflarlo. Sí, total, lo tengo claro, eso está en los computadores, encontrados en los de Fabián, encontrados en los de Uriel. La verdad de lo que era ella, sin lugar a dudas. Los mismos computadores de Pirri, que era un cabecilla muy grande y que ella estaba en el campamento.
por eso decidí contar esa historia, porque es algo diferente, pero la nueva dinámica del ELN y del terrorismo de las FARC. Y ahora que lo menciona el tema, digamos, de empezar a hablar y de contar esas historias, ¿cuál es la motivación de pronto de recopilar todo esto en un libro? ¿Por qué contarle, digamos, porque aquí están secretos, cómo funcionan las operaciones, todo lo que hay detrás de eso? ¿Por qué contarlo y por qué abrirlo pues al público, digamos? Qué buena pregunta y te agradezco por traerlo a esta entrevista. Es que desafortunadamente en Colombia y en el mundo, sin tetas no hay paraísos, si hay paraísos, Pablos, una cantidad, el cuñado, el no cuñado, tenemos cualquier cantidad de historias de unos novelistas que hoy están en el gobierno y que se jactan de que han hecho mucha plata con eso, contando historias de narcos, que además lo cuentan es de oídas, porque son los mismos narcos que le cuentan a ese novelista las cosas, es decir, lo manipulan. Decidí contar estas historias porque las viví, las lideré con héroes, muchos de ellos murieron, fueron asesinados. Y hay que también contarle a los colombianos y al mundo cómo fueron la persecución de esos delincuentes recontraasesinos, millonarios. Y no de oídas y glorificando el mal, glorificando al narcotráfico, porque uno que viaja tanto, por eso decidí, digo yo viajando tanto en términos de policía, sí, claro, en las regiones, encontrándose uno con directores de policía del otro, de todo el mundo, todos es preguntándome por la Netflix de Pablo, la Netflix de Sin tetas no hay paraíso, de Griseldas y un poco de cosas que además no son las historias reales, es pura novela. Sí, tienen... Entonces, por eso decidí dejar un testimonio. Es importante dejar un testimonio de héroes y de cómo fueron las operaciones. Es que esto también es una historia de liderazgo, es una clase de liderazgo, de administración de recursos, de planeación estratégica, de cómo realizar actividades en el tiempo. Y que no solamente sean los narcos los que cuenten a su modo la historia del país. En eso estábamos cayendo. Y que se han convertido pues en los protagonistas, pues lo que menciona, digamos, de todo el tema de las novelas, en héroes, además de las personas, de los jóvenes, de niños que también los mencionan como los grandes héroes. Y olvidamos que ese papel que pues, entonces son villanos, no son héroes ni son... Son villanos, son gente mala. Lo tengo absolutamente claro. Ordenaron masacres, múltiples asesinatos, desplazaron gente, desaparecieron gente. Y pues en estas novelas quedan como, ay, pobrecitos. No, es que también tenían su lado humano. Sí, son seres humanos que se les respetan sus derechos, pero quiero dejarlo claro, eran malos, personas malas, delincuentes. Y acá es cómo lo hicimos. Cómo Colombia se libró de ellos a través de las herramientas constitucionales y legales. Para acabar además con esta, pues digamos, con esta, no sé, secuencia, digamos, de asesinatos, de tragedias, de bombas, de todo lo que ha tenido que ver este país, desafortunadamente, que han sido años de violencia, y pues que de alguna manera pues toca acabar con eso y no, pues empezar a formar y a forjar un mejor futuro y un país distinto. Claro, vamos a poner el ejemplo del Mono Jojoy. Sí. Y lo pongo como ejemplo, es una persona que le hizo demasiado daño al país, Con todo lo que hizo, esa persona no puede ser un referente. Por eso hay que contarlo, cómo se llegó a él, qué es lo que hizo, y que dio un testimonio también para la memoria de los colombianos, de lo malo que eran ellos. Ese es el propósito. Contado además, pues claro, con la verdad, con la veracidad más de los hechos y de quien estuvo a cargo y detrás de estos hechos para que no metan, digamos, ni cuentos ni traten de armar, pues digamos, como la historia y demás. Sí, esto no es novela, es una narrativa de hechos contados, descritos con muchísima seriedad, y describiendo lo que policías, soldados, valientes fiscales
han hecho por el país. Bueno, hay un montón de historias, supongo que igual por fuera de este libro pues tienen que haber muchísimas más, es que en más de 30 años pues tienen que ser muchas las historias aquí pues compiladas digamos como las más de pronto importantes, emblemáticas, algo que podamos conocer de pronto rápidamente, alguna historia o alguna anécdota que haya de estas historias que están aquí plasmadas en este libro. Sí, me acuerdo mucho cuando fuimos a presentarle con Mijal Naranjo y Mijal Navas al presidente Santos la operación del mono Jojo. Cuando estábamos y yo le mostré dónde estaba, me dijo, ¿estás seguro, coronel? Porque pues, se llevaban muchos años y muchísimas operaciones detrás de él. Yo le dije, estoy seguro, señor presidente. Y saliendo de su oficina, él me dijo, si es a modo de jocoso, me dijo, coronel, si esto se da, yo le hago una estatua. Entonces, cuando terminó y estábamos en una ceremonia allá en la Macarena y el presidente estaba caminando, se bajaba del helicóptero y yo le dije, señor presidente, ¿dónde va a quedar la estatua? Eso. Lo mismo cuando lo de Otoniel con el presidente Duque. Habían solamente 3 personas que sabían de la operación. El general de la DIPOL, yo y el presidente Duque. Y el presidente me preguntó, pero es que esto ya lleva muchos años de trabajo, no se nos va a escapar. Y yo le dije, no, señor presidente, no se nos va a escapar. Y entonces él me dijo, ¿esto da para una apuesta? Yo le dije, no, señor presidente, no podemos apostar porque un presidente siempre gana. Entonces, esa fue como, digamos, de la hablada. Pero historias muchas, por ejemplo, en Necoclí. En Necoclí hay mucha brujería y mucha cosa que hacen contra las autoridades. Hoy tenemos unas historias de brujería ya. Yo no creo en eso y en eso no existe, pero los indígenas y la gente del Urabá es muy dada a la brujería y le hacían rezos a los policías. Y los policías, como llevaban tanto tiempo en la operación, terminaban creyendo en eso. Terminaban creyendo en eso. Sí, es que tiene que ser además muchas historias. Supongo que, no sé, de pronto estará considerándose una segunda de pronto edición con más historias, con más versiones, con más... Este es un ejercicio interesante y vuelvo a reiterarlo, también como dejar testimonio para el país. Hay que contarlo, por supuesto, con muchísima seriedad y rigor, pero que los colombianos deben tener la posibilidad de enterarse de lo malo que eran, pero también de lo fuerte que son las autoridades en Colombia. Yo creo que sí tiene que haber. Otra segunda edición. Yo antes de cerrar con esta conversación, porque yo me podría quedar hablando y hablando de una cantidad también de temas que hay dentro y alrededor digamos, de este libro, es uno, el eslogan, digamos, de lectores.co en esta edición ha sido el poder de las historias. Y sin duda alguna, pues estas historias además tienen un poder gigante, de poco lo que menciona, de poder dejar como testimonio, plasmar además eso y dejarle eso a la gente, a los colombianos y al mundo entero también. ¿Qué otro poder de pronto puede tener lo que está alojado en este libro, esas historias que están aquí? El poder de la verdad. Y este es fundamental porque como ha sido tan mancillada, tan fake news, tan maltratada, y además la información manejada con tanta irresponsabilidad, hoy con las redes sociales, hoy con fines políticos, pero también como esas series y esas novelas de narcos. La verdad se pisotea, el poder de la verdad. Que estas historias tengan el poder de transmitir precisamente quiénes eran esos delincuentes, cuánto daño hicieron y cómo lo hicimos. Y que los colombianos, las personas que lo leen, a través de la verdad se den cuenta de que Colombia es un país fuerte, que cambió, muy bueno y que tiene unas autoridades muy legítimas a la altura de esta sociedad hermosa como es Colombia. Así es. Yo me quedé también pensando y rápidamente en el tema, por ejemplo, de todas esas operaciones, de meterse además en la selva, de luchar contra criminales, contra la guerrilla, contra el narcotráfico. Supongo que el miedo es algo que va también, que lo acompaña a uno en este tipo de cosas. Yo diría que más que miedo, lo que uno tenía mucho en esos momentos es muchísima ansiedad, mucha incertidumbre, porque las cosas pasan muy rápido. Entonces es la ansiedad de aterrizar, es la ansiedad de infiltrarnos, es la ansiedad de que la fuente humana nos dé la correcta información, de que no vaya a pasar nada. Y eso produce
una ansiedad grande. Uno tiene miedo, porque Sí. gracias al miedo uno sobrevive, pero esa ansiedad siempre está ahí. ¿Qué va a pasar? Esa es la pregunta siempre. Sí, ajá. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y es una ansiedad permanente, una incertidumbre permanente. Afortunadamente con muchos resultados positivos para Colombia y la democracia. Así es. Y ya por último, porque además también está mencionado en el libro, de hecho, así arranca como la primera parte, digamos, de este libro, es narrando un poco pues, la llegada del presidente Gustavo Petro a la presidencia y de esa historia, además de la espada en el día de la posesión. No, pues que apenas nombraron al ministro y él comenzó el empalme, no volvió a llamar a la cúpula. O sea, sucedía un homicidio o algo, no sé qué, no llamaba. Y después de que se posesionó, tampoco llamaba. Uno se da cuenta del talante poco profesional de un funcionario. Y cuando Petro lleva la espada a la Plaza Bolívar, como adueñándose de ella, este hombre, ¿qué le pasa? Esa estatua no le pertenece ni a él, ni a ningún grupo o movimiento. Esta espada representa un momento muy importante de nuestra historia democrática, de la construcción propia como país y nuestra identidad, no de un presidente. Yo dije, esto que se viene es fuerte. Esa es la espada de la venganza, por eso la quiere esgrimir. Los conquistadores tenían esos símbolos de lucha. Y cuando lo vi, por su pasado, dije, esto se viene muy duro para los que hemos combatido la guerrilla, los que hemos neutralizado guerrilleros en el DIH, para los que hemos combatido al terrorismo y hemos dado tantos resultados contra la violencia. Así lo sentí. Y es constante en su mensaje. Polarizador, divide, señala injustamente. Y eso fue al principio, recién llegaba al poder, ya ha pasado, claro, vamos para 2 años. Y sigue igual. ¿Y cómo va o qué va a pasar con el país o cómo es ese futuro del país? Yo lo veo muy difícil, lo veo muy empoderado, con un Congreso que le está sirviendo, dividiendo cada día más, dividir reina con la teoría de la conspiración permanente. Es una cosa de los 60 y los 70 con la cual se criaron de conspira, divide, genere imaginarios y así está. Eso es un guión, lo tiene en el guión. Siempre que hay algo, lanza una conspiración. Lanza una conspiración. Me va a pasar algo, la derecha está conspirando, los empresarios, la oligarquía está conspirando. No, eso se llama democracia, disentir es democracia. Pero así es él, es la forma de hacer política. Y en esta lucha, además, porque son más de 30 años de lucha, de todo este trabajo que hay, no 35, no solamente el general Vargas, sino de toda la institución, de quienes están detrás, quienes lo acompañaron, de toda la gente que está. Yo no lo hice solo. Yo no lo hice solo, esto lo hizo un equipo. Hicieron muchísimos héroes, pero sí tuve la fortuna de liderar y de saber de primera mano y de orientar y de escuchar de primera mano y de visitar y de recibir la información y de orientar los procesos hacia donde deberían ir para que se dieran los resultados. Con muchos de los héroes. Eso sí, con muchos de los héroes. Y ese trabajo, pues digamos, de 35 años, ¿qué va a pasar con todo eso? ¿O qué opinan cuando ven todo lo que pasa y de todos los desastres que hay? Hay que seguirlo fortaleciendo, hay que seguirle diciendo a los colombianos, hay que escribir. Yo invito a otros compañeros míos a que escriban, dejen testimonio. Los colombianos tienen que tener una visión diferente a que solamente haya tetas, Pablos, carteles de Cali, Griseldas, y que no sean los héroes, de que conozcan esto y que ese testimonio también sea parte de esa verdad y no de novelas. Así es, y que sin duda alguna pues los dirigentes y quienes sigan asumiendo el control y la dirección de este país pues sigan también apostándole a este cambio, a trabajar contra el narcotráfico, contra la guerrilla, a no empoderar, sino a terminar y acabar con este flagelo que ha sufrido el país de tantos años. Muy, muy preocupado yo con la pérdida del territorio y que el narcotráfico de nuevo está ganando, del aumento de la extorsión, de la pérdida de respuesta oportuna de muchísimas autoridades en lugares del país, el incremento de los cultivos,
la degradación de la imagen en las fronteras. Hay unos síntomas muy preocupantes de la pérdida del espacio que estamos teniendo y el retroceso de nuevo en confianza de nuestros compatriotas. Así es, pues entonces este libro, Así fue, del general Jorge Luis Vargas, libro que ustedes también pueden encontrar en las librerías lectores.co. Así que quisiera por último pues que invites a la gente a que pues compre este libro, lo lea y a que por supuesto no se pierda de todo lo que está aquí alojado en este... Yo los invito, Aguilar, Penguin y a lectores.com, a que lo compren, sea digital o sea físico. Es una visión cierta de los grandes resultados contra los grandes criminales en el país, realizada por muchísimos héroes anónimos, que definitivamente, y lo puedo afirmar con claridad, cambiaron la historia de nuestro país, contribuyeron a fortalecer la democracia y las instituciones. Este libro ha permitido que la libertad en Colombia hoy esté más fuerte, y quiero dar las gracias a ellos. Cómprenlo. Además está muy bien contado, se lee muy rápido, con una excelente narrativa, para que sea ameno también estas descripciones de la vida de los colombianos. Pues general, muchas gracias por haber estado en este espacio. Muchas gracias a ti. Un gran saludo a todos los colombianos.